Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y sobre todo listos para algo realmente interesante. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo inesperado. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, la bellísima actriz turca, y, bueno, la bañera. Sí, lo leyeron bien. Ya sé, ¿verdad? La combinación suena un poco curiosa. El título lo dice todo, Demet Özdemir en la bañera, lo que no esperabas. Y es que créanme, este vídeo va a desvelar algunos detalles que quizá no tenían en mente, detalles que van a hacer que la vean de una forma completamente nueva, y quizás hasta más impresionante. Así que si son fans incondicionales de Demet, si les encanta el mundo de las telenovelas turcas, si disfrutan de las tendencias de belleza y bienestar, o simplemente si les gusta el chisme bueno y bien contado, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir una faceta de Demet que quizás nunca antes habían considerado. No se olviden de suscribirse al canal, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y que esperamos los entretenga y les haga pasar un buen rato. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí. Empecemos. Demet Özdemir. ¿Qué podemos decir? Una actriz con un carisma arrollador, una belleza que deslumbra, y un talento que la ha catapultado a la fama, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La hemos visto en papeles memorables, interpretando personajes fuertes, sensibles, divertidos, y siempre impecable. Desde su icónico papel en Erkencikus, Pájaro Soñador, hasta sus más recientes éxitos, Demet ha demostrado ser una camaleona, capaz de sumergirse en la piel de cada personaje con una maestría asombrosa. Y claro, cuando hablamos de celebridades, es inevitable que nos preguntemos, ¿qué hay detrás de esa imagen glamurosa? ¿Qué hay de la vida privada, de los momentos más íntimos? ¿Cómo se relaja una estrella de su calibre? ¿Cómo lidia con la presión constante del ojo público? Y ahí es donde entra en juego la bañera. Bueno, no es que vayamos a espiar a Demet en su baño, por supuesto que no, eso sería una invasión a su privacidad, pero sí vamos a analizar algunas imágenes, algunas declaraciones, y a desentrañar qué es lo que realmente hace que esta mujer sea tan especial, incluso en un entorno tan aparentemente simple como una bañera. Vamos a explorar cómo este ritual de bienestar, aparentemente sencillo, revela mucho sobre su personalidad, sus valores y su enfoque hacia la vida. Primero que nada, debemos entender el contexto. Las actrices y los actores, especialmente aquellos que están en la cima de su carrera, como Demet, están constantemente expuestos al ojo público. Cada foto, cada vídeo, cada aparición en eventos es minuciosamente analizada. Los paparazzi acechan, las redes sociales hierven de comentarios, y la presión por mantener una imagen perfecta es constante. Es un mundo de focos, de maquillaje, de vestuarios espectaculares y, a menudo, de una agenda frenética. Y aunque a veces parezca que la vida de una celebridad es perfecta y sin complicaciones, la realidad es mucho más compleja. Detrás de las cámaras y en los momentos de relax, es donde realmente podemos ver la esencia de una persona. Es en esos instantes de intimidad donde se revela su verdadero ser, sin filtros ni máscaras. Y la bañera, amigos, es un lugar de relajación, de introspección, de desconexión del mundo exterior. Es un santuario personal, un refugio del estrés y las exigencias del día a día. Entonces, ¿qué es lo que no esperábamos? Bueno, para empezar, probablemente no esperábamos ver a Demet en la bañera, tan a menudo. Pero si hacemos una búsqueda rápida en Internet, si revisamos sus redes sociales, nos daremos cuenta de que la actriz parece tener una especial afición por este ritual de bienestar. Y no es solo por el simple hecho de tomar un baño relajante. Es, como dicen, una cuestión de actitud. En muchas fotos la vemos en la bañera, rodeada de espuma, velas, aceites esenciales, y con una sonrisa que lo dice todo. Es una sonrisa de tranquilidad, de paz, de disfrute. Es una sonrisa que irradia bienestar. Y ahí, amigos, está la clave. No es solo una cuestión de verse bien, de lucir perfecta, sino de sentirse bien. De cuidarse. De permitirse un momento para uno mismo, para recargar energías y volver a la vida con más fuerza,
con una perspectiva renovada. Además, analizando las fotos y vídeos que hay de Demet en la bañera, podemos observar su estilo. Demet tiene un estilo muy personal, siempre sofisticado, pero a la vez sencillo y natural. No es un estilo que busque llamar la atención a toda costa, sino que se centra en la comodidad, la elegancia discreta y la autenticidad. Esto se refleja también en su elección de productos, en la decoración de su baño y en la forma en que se presenta en estas imágenes. No es una ostentación innecesaria, sino una búsqueda de la armonía, de la serenidad y del bienestar personal. Podemos inferir, entonces, que la bañera para Demet es mucho más que un simple lugar para asearse. Es un santuario. Un espacio sagrado donde puede desconectarse del estrés del trabajo, de la presión mediática, y conectar consigo misma. Un lugar donde puede recargarse, reflexionar y encontrar la paz interior. Es un ritual que le permite reconectar con sus emociones, con sus deseos y con su esencia. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. En un mundo tan agitado y lleno de exigencias, encontrar momentos de calma y de conexión con uno mismo es crucial para nuestra salud mental y emocional. Pero, ¿qué más podemos deducir? ¿Qué más hay detrás de esas fotos y vídeos en la bañera? Bueno, para empezar, su relación con su cuerpo. Demet es una mujer que irradia confianza, una confianza que emana de su interior. Y su imagen en la bañera refuerza esa idea. No tiene miedo de mostrarse tal y como es, sin filtros ni retoques, o al menos así lo aparenta. Y eso es algo muy valioso, especialmente en una sociedad que a veces nos exige una perfección inalcanzable, que nos bombardea con imágenes irreales y que nos hace sentir inseguros con nuestro propio cuerpo. Demet, con su naturalidad y su seguridad, nos envía un mensaje poderoso: la belleza reside en la autenticidad. Otro aspecto interesante es su capacidad para crear ambientes. La forma en que decora su baño, la elección de la luz, los olores, la música. Todo está pensado para crear una atmósfera de relax y de bienestar. Es evidente que Demet es una persona que presta atención a los detalles, que sabe cómo crear experiencias sensoriales, y que entiende la importancia de rodearse de elementos que le hagan sentir bien. No solo se trata de un baño, sino de una experiencia completa, que involucra todos los sentidos. La aromaterapia, la música suave, la iluminación tenue, todo contribuye a crear un ambiente propicio para la relajación y la introspección. Además, hay un elemento muy importante a destacar: su conexión con la naturaleza. En muchas de las fotos que hay de ella en la bañera, podemos ver elementos naturales, como flores frescas, hojas verdes, aceites esenciales con aromas a plantas y, en ocasiones, la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Esto nos sugiere que Demet busca la conexión con la tierra, con lo esencial, con lo que realmente importa. Desea rodearse de elementos que le recuerden la belleza y la armonía del mundo natural. Y esto es algo que también podemos aprender de ella: buscar momentos de conexión con la naturaleza, ya sea paseando por un parque, contemplando el cielo estrellado o simplemente disfrutando de una taza de té en el jardín. Pero, ¿qué es lo que no esperábamos realmente? Bueno, quizás no esperábamos la forma en que Demet utiliza la bañera como una herramienta de empoderamiento. No es solo un lugar de relax, sino un espacio donde se permite ser ella misma, donde se siente libre y auténtica. Es un lugar donde puede dejar de lado las presiones del mundo exterior y conectar con su verdadero ser. Y esto es algo muy inspirador, especialmente para las mujeres. Demet nos muestra que la vulnerabilidad y la autenticidad son fortalezas, no debilidades. También es importante analizar cómo la bañera se relaciona con su carrera profesional. Demet, como cualquier actor o actriz, necesita estar en buena forma física y mental para poder desempeñarse al máximo. Y la bañera puede ser un aliado en este sentido. Un baño caliente puede ayudar a relajar los músculos, a aliviar el estrés, a mejorar la circulación y a promover una buena calidad de sueño. Además, es un buen momento para hidratarse y cuidar la piel, algo fundamental para mantener su apariencia impecable. La relajación en la bañera puede ser una parte importante de su rutina de cuidado personal, que le permite recargar energías y afrontar los desafíos de su exigente carrera. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en todo esto. Las fotos y vídeos de Demet en la bañera son una forma de conectar con sus fans, de mostrar su lado más personal y de humanizar su imagen. Es una manera de romper la barrera entre la estrella de cine y el público, de demostrar que, a pesar de su fama y su éxito,
es una persona como cualquier otra, con sus mismos deseos de relajación, bienestar y autocuidado. Y esto sin duda, la hace aún más cercana y querida por sus seguidores. Las redes sociales le permiten compartir su estilo de vida, sus gustos y sus momentos de intimidad, fortaleciendo así el vínculo con sus fans y creando una comunidad en torno a su figura. En resumen, lo que no esperábamos es que una simple bañera pudiera revelar tanto sobre una persona. No esperábamos ver tanta autenticidad, tanta conexión con el bienestar personal, tanta búsqueda de la felicidad. Demet Özdemir en la bañera nos demuestra que la belleza está en la sencillez, que la autenticidad es un valor, y que el autocuidado es fundamental para vivir una vida plena y feliz. Nos muestra que incluso en los momentos más íntimos y cotidianos, podemos encontrar una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Y ahora, antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. A veces nos enfocamos tanto en la imagen pública de las celebridades, que olvidamos que son personas como nosotros, con sus miedos, sus alegrías, sus momentos de vulnerabilidad. Tendemos a idealizarlos y a crear una imagen irreal de sus vidas. Pero la bañera, en el caso de Demet Özdemir, es un claro ejemplo de ello. Es un espacio donde podemos verla más allá de los personajes que interpreta, más allá de la alfombra roja, más allá del glamour. Es un espacio donde podemos verla simplemente humana. Es una ventana a su interior, un reflejo de su personalidad y de sus valores. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la bañera es un espacio de relajación, de introspección y de autocuidado. Que Demet Özdemir, en la bañera, nos muestra su lado más auténtico y cercano. Que la búsqueda del bienestar personal es un aspecto fundamental en su vida, y que es algo que todos deberíamos priorizar. Que la belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de conectar con uno mismo. Y que a veces los momentos más simples son los que nos revelan más sobre una persona. Pero aún hay más. Profundicemos un poco más en los detalles que hacen de esta faceta de Demet algo tan interesante. Analicemos, por ejemplo, el tipo de productos que utiliza. ¿Son productos de lujo de marcas reconocidas mundialmente o prefiere opciones más naturales y sostenibles? ¿Utiliza aceites esenciales específicos para relajarse y aliviar el estrés, o se enfoca en productos que hidraten y nutran su piel? La elección de los productos nos dice mucho sobre sus valores y sus prioridades. Si se inclina por productos naturales y orgánicos, podríamos inferir que tiene una preocupación por el medio ambiente y por la salud. Si por el contrario prefiere productos de lujo, podríamos deducir que disfruta de los placeres de la vida y que se permite ciertos lujos. Además, ¿cómo es la decoración de su baño? ¿Es un espacio minimalista y funcional, o es un oasis de relajación, con velas, flores, música suave y todos los elementos necesarios para crear un ambiente de paz y tranquilidad? La decoración del baño es otro elemento clave para entender la personalidad de Demet. Si el baño es un espacio minimalista, podríamos pensar que es una persona organizada y que prefiere la simplicidad. Si por el contrario es un espacio lujoso y decorado con elementos que estimulen los sentidos, podríamos deducir que es una persona que disfruta de los placeres de la vida y que valora la estética. Otro aspecto interesante a considerar es la compañía que tiene en la bañera. ¿Está sola, disfrutando de su momento de relax, o comparte este espacio con alguien más? ¿Está acompañada de su pareja, de sus amigos o incluso de sus mascotas? La compañía que tiene en la bañera también nos puede dar pistas sobre su personalidad y sus relaciones personales. Si prefiere estar sola, podríamos deducir que valora su privacidad y que necesita tiempo para sí misma. Si por el contrario disfruta de la compañía, podríamos pensar que es una persona sociable y que valora las relaciones interpersonales. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del momento. ¿Cuándo suele disfrutar de su baño? ¿Por la mañana para empezar el día con energía, o por la noche para relajarse después de un largo día de trabajo? El momento en que elige disfrutar de su baño también nos puede dar pistas sobre su rutina diaria y sus hábitos de vida. Si lo hace por la mañana, podríamos deducir que es una persona que valora el tiempo y que necesita empezar el día con calma. Si lo hace por la noche, podríamos pensar que es una persona que necesita desconectar del trabajo y que valora el descanso. También es importante analizar la frecuencia con la que Demet comparte este tipo de fotos y vídeos en las redes sociales. ¿Es algo habitual, o es algo que hace de vez en cuando? La frecuencia con la que comparte este tipo de contenido también nos puede dar pistas sobre su personalidad y sus intenciones.
Si lo hace con frecuencia, podríamos deducir que se siente cómoda mostrando su vida privada y que disfruta de conectar con sus fans. Si por el contrario lo hace de vez en cuando, podríamos pensar que valora su privacidad y que solo comparte momentos especiales. Y por último, no podemos olvidar el impacto de la cultura turca en todo esto. Turquía es un país con una rica tradición en cuanto a baños y rituales de bienestar. El hamam, por ejemplo, es una institución cultural, un lugar de encuentro y de relajación. ¿De qué manera influye esta tradición en la forma en que Demet disfruta de sus baños? Incorpora elementos de la cultura turca en sus rituales de bienestar. Quizás utilice productos tradicionales, como jabones de oliva o aceites esenciales con aromas orientales. O quizás simplemente valora la importancia del cuidado personal y la relajación, algo que está muy arraigado en la cultura turca. En definitiva, la bañera de Demet Özdemir es mucho más que un simple lugar para asearse. Es un reflejo de su personalidad, de sus valores y de su estilo de vida. Es un espacio donde podemos verla más allá de la imagen pública, donde podemos descubrir su lado más humano y auténtico. Es un testimonio de la importancia del autocuidado y de la búsqueda del bienestar personal. Y es sin duda una fuente de inspiración para todos nosotros. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la bañera, en el caso de Demet Özdemir, es un espacio de relajación, de introspección, de autocuidado y de empoderamiento. Que nos muestra su lado más auténtico y cercano. Que la belleza reside en la sencillez y en la autenticidad. Que el autocuidado es fundamental para una vida plena y feliz. Y que a veces los momentos más simples son los que nos revelan más sobre una persona. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría que reflexionaran sobre algo más: ¿cómo podemos nosotros, como individuos, incorporar estos elementos en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos crear nuestros propios santuarios de bienestar, donde podamos relajarnos, desconectar del estrés y conectar con nosotros mismos? ¿Qué podemos aprender de Demet Özdemir y de su relación con la bañera? Quizás podamos empezar por crear un espacio en nuestro hogar que nos invite a la relajación. Un rincón tranquilo donde podamos leer un libro, escuchar música, meditar o simplemente respirar profundo y desconectar del mundo exterior. Podemos rodearnos de elementos que nos hagan sentir bien, como velas, plantas, aceites esenciales o fotografías de momentos felices. Podemos dedicar tiempo a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, a practicar ejercicio, a alimentarnos de forma saludable y a dormir las horas necesarias. Podemos aprender a decir no a las exigencias externas y a priorizar nuestro bienestar. En definitiva, podemos aprender a crear una vida más plena y feliz, basada en la autenticidad, el autocuidado y la búsqueda del bienestar personal. Podemos inspirarnos en Demet Özdemir y en su relación con la bañera, y utilizar este ritual de bienestar como una herramienta para conectar con nosotros mismos y para vivir una vida más auténtica y significativa. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado inspirador. Si fue así, no duden en dejar un me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este análisis de Demet Özdemir en la bañera? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes destacar? ¿Cómo se imaginan ustedes su propio ritual de bienestar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y no se olviden de compartir sus propias experiencias de relajación y autocuidado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya dado ideas para incorporar el bienestar en sus vidas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y recuerden, la felicidad está en los pequeños detalles.